nuestra reflexión de esta jornada versa sobre la necesidad de ponernos en el modo interno idóneo para pedir no solo a una persona algún favor que requiramos o que se nos ayude respecto a una cuestión personal, sino también saber pedir al universo, a la vida, a Dios mismo, pedir en el sentido de que podamos obtener algún tipo de bendición, algún tipo de respuesta, algún tipo de resultado que queremos obtener, o a través de la conocida ley de la atracción, ¿no?, que tan famosa se puso hace unos años gracias a esa famosa película del secreto, y en donde todavía muy poca gente, a pesar del conocimiento de la existencia de esta ley, pues muy poca gente lo lleva a la práctica de manera que funcione. En buena medida lo que vamos a considerar esta ocasión pues tiene que ver con por qué a muchas personas no les funciona la ley de la atracción famosa, y tiene que ver con ignorar cómo hay que ponerse en el modo idóneo para pedir, ¿no? Como dice el refrán, en el pedir está el dar, y efectivamente muchas veces cuando no obtenemos algo que quisiéramos de otra persona o de la vida misma, puede deberse en la mayoría de las ocasiones a que no supimos pedir, a que no supimos la manera idónea, la manera efectiva de hacer esa petición, de ponernos en ese modo de solicitud, y algo que es muy importante, que también iremos reflexionando en futuras ocasiones, es el que también sepamos recibir, nos abramos para la experiencia de la recepción. Como en todo, en lo que tiene que ver con la experiencia humana, pues hay muchas creencias, hay muchos programas mentales, hay muchas ideas sociales, ¿no? Hay muchos estereotipos culturales que nos van condicionando para disponernos a pedir. Por ejemplo, todavía es muy común que se asocie al pedir una especie de debilidad, ¿no? Y entonces nuestro orgullo nos impida disponernos a pedirle un favor a alguien, por ejemplo, o pedir que se nos asista de X o Y manera, porque consideramos que hacer esa solicitud, hacer esa petición, pues en realidad nos pone en una situación de vulnerabilidad o refleja que no somos capaces de lograrlo por nosotros mismos. Y aquí hay que entender algo que es fundamental. Formamos parte de un sistema. Ningún ser humano es un ser completamente aislado de los demás. Formamos parte de sistemas familiares en un primer nivel, luego vamos formando parte de un sistema social y culminamos formando parte de un sistema profesional o un sistema organizacional de algún tipo. Entonces, esto es muy importante porque significa que, como sucede en cualquier sistema, sobre todo en un sistema vivo, pues unas partes necesitan de otras, y al final el todo necesita de la colaboración, de la participación de cada una de las partes. Entonces, no es que unas partes sean superiores u otras partes sean inferiores. Pensemos en el cuerpo humano, ¿no? Digo, hay unos órganos que pudieran ser en un momento dado más indispensables que otros, pero al final todos contribuyen en mayor o menor medida, de una forma directa o indirecta, pues a la experiencia de la vida. Si alguno de esos componentes de nuestro cuerpo, si alguno de esos órganos empieza a fallar, todo el cuerpo lo resiente. Pues de igual manera, el que una parte del cuerpo requiera de la participación de otros no lo hace menos importante. Al contrario, a veces las partes más importantes de un sistema son las que requieren de la mayor colaboración y ayuda del resto de los componentes del sistema. Por eso hay que entender que saber pedir exige en primer lugar que tomemos en cuenta que no nos hace menos el hacerlo. Hay una excepción que hay que resaltar, que hay que subrayar, que es muy importante, y es esta. Si yo puedo hacerme cargo de algo, entonces no tiene sentido que me ponga a pedirle a alguien que lo haga por mí. Porque ahí ya no estamos hablando de colaboración, ahí ya no estamos hablando de ayuda, no estamos hablando de asistencia, ahí estamos hablando de un tipo de suplantación que no respeta las reglas del juego de un sistema que requiere de la participación de todos, requiere del compromiso de todas las partes para poder funcionar. Entonces, haciendo esta excepción,
en la cual nosotros no nos estamos refiriendo en el planteamiento de esta reflexión a aquellos casos en los que por pereza, por comodidad, por ignorancia o por miedo, como vamos a ver que son los componentes que dificultan el que nos pongamos en el modo idóneo para pedir, pues pretendamos que alguien nos supla, ¿no? Para no enfrentar un esfuerzo, para no tener que correr un riesgo, para no tener que realizar un sacrificio. Y entonces pues hay personas que para no hacerlo pues simplemente recurren a otros, hasta llegan a chantajear si hicieran falta, con tal de obtener la ayuda, entre comillas, que no es tal, sino, insisto, es una especie de suplantación para que otros hagan lo que a uno le corresponde. Pero a veces, a pesar de que uno ponga todo su empeño, a pesar de que uno pues se aplique, como se dice ordinariamente, en un proceso, a pesar de eso, pues no podemos, por una razón exógena, es decir, porque hay algún factor fuera de nosotros que nos lo está impidiendo, o por una razón endógena, una enfermedad, alguna situación particular de desvalimiento o de incapacidad, por lo que sea, puede darse el caso de que no lleguemos a completar un proceso para lograr un resultado, y entonces sí requerimos de la ayuda de alguien, porque claramente ya estamos siendo rebasados en nuestros alcances o en nuestras capacidades. Entonces ahí es cuando tiene sentido pedir, y saber pedir es clave para poder obtener. De otra forma, el que nosotros sigamos insistiendo en algo que no vamos a poder lograr por nuestras propias fuerzas, en algo que no vamos a poder conseguir con nuestros propios recursos, pues no es más que una especie de necedad que de cualquier manera no nos va a conducir al resultado que queramos por más que insistamos. Y entonces, con humildad, con objetividad, pues hay que reconocer que en esos momentos, en esas circunstancias, en esas situaciones específicas que no serán lo ordinario, pues sí requeriremos de ayuda de alguien, y entonces la pedimos, o requeriremos de ayuda de la vida misma, o queramos activar la ley de la atracción, porque claramente no percibimos el cómo podemos lograrlo, o porque percibiendo cómo poderlo lograr, pues claramente está fuera de nuestro alcance, al menos en el momento en el que tenemos ese deseo o ese requerimiento. Y entonces sí, ahí tiene importancia, tiene sentido que revisemos si estamos poniéndonos en el modo adecuado internamente para poder pedir, y pidiendo desde ese modo acertado, desde ese modo idóneo, pues incrementar las posibilidades de obtener. Entonces, lo primero que necesitamos es identificar, suena a algo obvio, lo es, pero increíblemente muchas personas lo pasan por alto, y es el hecho de tener bien claro qué es lo que realmente necesitamos. Es decir, es increíble, por extraño que parezca, que muchas personas ni siquiera saben lo que realmente requieren o lo que realmente quieren. Y entonces pues ya eso de entrada implica que no pueden ponerse en el modo de petición idóneo, porque ni siquiera van a buscar ponerse en el modo de petición. Y es que no tienen conexión con sus necesidades, o no tienen conexión con sus deseos, con sus anhelos, y entonces por eso no piden. Es el caso de muchas personas, por ejemplo, que identificamos como abnegadas, como entre comillas entregadas y sacrificadas, pero que en realidad reflejan una fuerte desconexión consigo mismas, y entonces no saben, más bien no piden porque ni siquiera saben qué pedir. Y entonces tal vez hace años que han renunciado a sus objetivos, hace años que han renunciado a sus anhelos y a sus sueños, y por eso pues ya perdieron toda conexión con ellos, y entonces ni siquiera son capaces de identificar qué es lo que quieren. Entonces un primer impedimento para pedir y para poder obtener pidiendo es no saber exactamente qué es lo que uno quiere, ¿no? Y entonces pues la opción A es dejar de pedir, o sea, no pedimos nada porque ni siquiera tenemos una noción clara de qué es lo que queremos. O la opción B es pedimos cualquier cosa, lo que se nos ocurra, o cualquier antojo del momento, o lo que están pidiendo los demás, y entonces para no salirnos de la jugada pues también lo pedimos, pero que en realidad no tiene que ver con necesidades personales o con deseos particulares.
Y entonces muchas personas pues van por la vida pidiendo de esa manera, pidiendo de una forma ignorante, o no sabiendo cuánto es lo que merecen, ¿no? Como en el caso de nuestras voces del pensamiento, ¿no? Pues el ladrón que pidió unas pocas monedas de plata por un abrigo que era mucho más valioso, pero pues que no sabía que se podía pedir más que eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo sabía contar hasta 100. Entonces lo más que podía pedir eran 100 monedas de plata. Bueno, ¿cuántas veces nos pasa eso? Pensamos que no somos dignos de nada más de lo que ya estamos obteniendo. Y entonces ahí tenemos un serio problema respecto a la activación del principio de abundancia en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ni siquiera nos planteamos que podemos pedir cosas, experiencias, conocimientos, relaciones que puedan mejorar de manera significativa nuestra experiencia de vida. Y este es un serio problema porque tiene que ver con la autovaloración, tiene que ver con la autoestima, tiene que ver con el concepto en el que nos tengamos a nosotros mismos. Por eso una primera gran pregunta pertinente en esta mañana, amigas, amigos míos, es la siguiente. ¿Qué tanto estás pidiendo y en función de qué? O sea, ¿estás pidiendo en términos de urgencia? ¿No? ¿Estás pidiendo en términos de, como mencionaba hace unos minutos, de simplemente pedir por pedir? ¿O estás pidiendo consciente, sabedor de que lo que estás pidiendo lo mereces, de que lo que estás pidiendo tiene sentido, tiene valor, de que lo estás pidiendo por un significado específico y que además tienes todo el derecho de obtenerlo? Porque si es así, entonces ya estás prácticamente en el modo idóneo de pedir. Pero muchas personas no piden así. Muchas personas no piden sabiendo qué es lo que realmente necesitan en primer lugar, o no piden sabiendo que pueden incrementar su experiencia de vida pidiendo cosas más grandes, pidiendo cosas más profundas, pidiendo cosas más recurrentes, pidiendo cosas más abundantes, qué sé yo, pero pidiendo más de lo que realmente suelen pedir. O tercero, no saben que lo pueden obtener si realmente se ponen en el modo idóneo para pedir. Y el primer rasgo característico de este modo idóneo es claridad. O sea, lo primero que tenemos que palomear en nuestra lista de las características que hacen que nos pongamos en un modo idóneo para pedir es la claridad. Que tengas claro qué es exactamente lo que quieres. Y algo muy importante, amigas, amigos míos, tener claro por qué lo queremos. Porque lo importante al final del momento, del día, de la experiencia misma, de la obtención, es el beneficio que vamos a experimentar justamente una vez que se nos conceda lo que estamos pidiendo. O sea, pensamos que cuando estamos pidiendo una casa, por ejemplo, estamos pidiendo algo material específico, un lugar de habitación, cuando en realidad estamos pidiendo mucho más que eso. ¿Por qué? Porque la casa nos va a aportar algo o nos va a aportar varias cosas de las cuales luego no somos conscientes y por eso no nos ponemos en la sintonía emocional o vibratoria, que se requiere para activar la ley de la atracción, lo cual es otro de los rasgos que vamos a ver más adelante. Es decir, yo tengo que tener claridad respecto a por qué quiero una casa en este ejemplo. Lo quiero por seguridad, lo quiero por comodidad, lo quiero por una especie de legado patrimonial a mi familia, lo quiero por protección, lo quiero por, pues no sé, convivencia, para tener un lugar propio en el cual convivir habitualmente con mi familia. Y entonces, cuando empiezas a conectarte no solo con el qué, sino con el para qué, empieza a haber todavía más claridad. Y la claridad es un requisito fundamental para podernos poner en el modo idóneo para pedir. Bien, continuamos. Acabamos de escuchar la canción de Yo Quiero Vivir con Manuel Carrasco. Y quiero agradecer la llamada de Salvador Vázquez del Tintero. Saludos a todos los que nos escuchan allá, que nos dice: saludos, excelente tema, el poder de la atracción. Bonito tema, solo es cuestión de esperar el momento adecuado. En lo personal he tenido muchas experiencias. Pues gracias por contactarnos, Salvador. Y sí, es importante esperar el momento adecuado, pero para que el momento adecuado llegue también tenemos que cumplir con las características que justamente estábamos planteando. La primera de ellas, ya dijimos, claridad. No, es importante conectarnos con nuestros deseos
y tener bien claro qué es lo que queremos y por qué lo queremos, ¿no? Porque de otra forma no nos lo vamos a permitir, ni siquiera vamos a pedirlo, porque no tenemos una noción concreta, específica de qué es lo que queremos y por qué lo queremos. El segundo componente, después de la claridad, una vez que ya tenemos claridad, y para lograr la claridad, pues hay que sentarnos con calma y pacientemente frente a un cuaderno, anotar todo lo que podamos concebir que pudiera ser importante, valioso, que logremos en nuestras vidas, desde lo más material hasta lo más espiritual. Tal vez haya que hacer algunos viajes al pasado para retomar algunas experiencias cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, tal vez adolescentes, para poder conectarnos con lo que nos hacía ilusión en ese entonces y que por X o Y factores, por avatares de la vida misma, pues fuimos renunciando, tal vez más inconsciente que conscientemente, a la realización de esos sueños, de esas metas, de esos objetivos, por diversas razones que no nos vamos a detener a considerar, pero que seguramente nos fueron desalentando, nos fueron desanimando y terminamos optando pues por hacer a un lado nuestros sueños. Al respecto, si tienen la oportunidad de encontrar la película de Mi encuentro conmigo, protagonizada por Bruce Willis, se las recomiendo muchísimo porque hace justamente referencia a este fenómeno de la desconexión con nuestros sueños y cómo puede afectar a toda nuestra vida y a su vez cómo podemos recobrar nuestra vida en su nivel más profundo si nos reconectamos con eso que nos ilusionaba en nuestra infancia, con nuestra juventud y nos planteamos el compromiso de hacer realidad lo que todavía sea factible, poder hacer realidad en el momento actual. Mi encuentro conmigo, así se llama la película, se la recomiendo ampliamente. Entonces ahora sí, vámonos al segundo componente para saber pedir o para ponernos en el modo idóneo de petición, que es el de la confianza. La confianza es clave, junto con la ilusión y con la alegría, son los estados emocionales necesarios para que se pueda activar realmente la ley de la atracción. La ley de la atracción no se activa con la mera visualización de lo que queremos. Es el comienzo, ¿verdad? Por lo mismo de la claridad que se requiere para esa, o con respecto a esa conexión con lo que queremos, pero no es suficiente, es una causa necesaria, mas no suficiente. Se requiere, en segundo lugar, de confianza, se requiere de ilusión, se requiere de alegría, es decir, se requiere de un estado emocional que sea congruente con la realización de lo que queremos. Y aquí hay muchas paradojas que se suelen presentar en muchas personas. ¿Y a qué me refiero? A que hay muchos que suelen pedir cosas buenas, cosas maravillosas, cosas padres, pero lo hacen desde estados emocionales deplorables, deprimentes, denigrantes. No sé, por ejemplo, una persona que pida una curación, vamos a pensar en términos de salud, para sí misma o para una persona a la que ame, pero lo haga desde un estado emocional de desesperación, de depresión, de ansiedad, de frustración, de amargura, pues claro, no se va a activar la ley de la atracción o la ley de la cosecha por una razón muy simple, porque no hay congruencia interna. O sea, ¿cómo es posible que me estés pidiendo algo? Vamos a pensar que la vida lo verbalizara de esta manera. Me estás pidiendo algo padre, algo bonito, algo maravilloso, algo que tendría que ver con la experiencia de la gratitud, de la alegría, de la ilusión, pero me lo estás pidiendo desde un estado emocional contrario, desde esa tristeza, desde ese enojo, desde esa amargura, desde esa ansiedad. Pues no hay congruencia, entonces no hay concesión. No se te va a conceder porque estás pidiendo de una manera incongruente. Sí, estás pidiendo algo padre, estás pidiendo algo que tiene valor, sentido, significado, sí, pero no lo estás pidiendo convencidamente. Como estás dudando, como estás poniendo en tela de juicio la posibilidad de que se haga realidad, entonces tu estado emocional no concuerda con lo que estás pidiendo en términos de ir por el mismo signo, es decir, estás pidiendo algo positivo, pero desde un estado emocional negativo. Entonces hay que trabajar sobre nuestras creencias
para poder mejorar nuestra resonancia emocional o nuestra intensidad emocional. Bueno, las dos, de hecho, intensidad y resonancia emocional, para que sean acordes a el tipo de petición que estamos elaborando a otra persona o a la vida misma. Es como cuando le pedimos a alguien un favor, pero de mala gana. Bueno, pues evidentemente las posibilidades de que esa persona nos haga el favor pues son bastante bajas, porque la forma en que nos lo está pidiendo o la forma en que está pidiendo esa persona el favor pues no es una forma que vaya en concordancia, en armonía con la prestación de ese servicio o de esa ayuda. En el tema de la vibración energética, de lo emocional, pues obviamente que las formas importan muchísimo, porque las formas son las que tienen íntima relación con esa vibración interior. Si hay una mala forma, pues habrá una mala vibra, y viceversa. Si hay una forma positiva, habrá una buena vibra. Entonces hay que tener mucho cuidado de que nuestras creencias limitantes no estén generándonos formas indebidas para pedir las cosas, porque entonces no las vamos a obtener, lo cual nos lleva a que precisamente empecemos a cuestionar lo que creemos al respecto de lo que... Pues sí, efectivamente hay que pedir, hay que saber pedir, hay que disponernos a pedir, porque el miedo al rechazo, el miedo a no obtenerlo, el miedo a la negación, pues nos pueden implicar el decidir mejor no pedir y aguantarnos o conformarnos con lo que tenemos, con lo que más o menos logramos por nuestros propios medios, en vez de abrirnos a la abundancia que podemos obtener gracias a la colaboración de otras personas o de la vida misma a través de la ley de la atracción. Pero el hecho es que, como decíamos antes del corte, necesitamos trabajar sobre nuestras creencias que limitan la experiencia de confianza, de alegría, de ilusión, que son fundamentales para que la ley de la atracción se active, porque la ley de la atracción se activa desde una experiencia emocional, no desde una experiencia intelectual. Por eso decíamos también, no basta con que visualicemos lo que queremos, no importa qué tan clara sea la imagen de lo que queremos, si no lo experimentamos emocionalmente como una realidad, simplemente no va a suceder, porque no nos vamos a poner en la sintonía pertinente para lograrlo. Por eso es importante que respecto a aquello que queremos y que o no nos atrevemos a pedir, o habiéndolo pedido seguimos sin obtenerlo, nos preguntemos sobre qué es lo que queremos al respecto. Pongamos un ejemplo. Vamos a pensar que quiero ganar más dinero, ¿no? Es un deseo que además ya conecté con el para qué de un mejor estilo de vida para las personas a las que amo, de una mayor seguridad y tranquilidad en términos de protección, para poder disfrutar más de las cosas que realmente me gustan. En fin, ya tengo claridad sobre que quiero ganar X cantidad de dinero adicional a la que actualmente gano, y interiormente experimento algún tipo de bloqueo, algún tipo de resistencia respecto a ese deseo, y entonces tengo que encontrar la creencia limitante o las creencias limitantes que pudieran estar generando ese bloqueo. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues preguntarme, a ver, ¿y qué creo respecto a la experiencia de ganar más dinero? ¿No? Y entonces vendrán las respuestas. Pues lo que creo es que no lo merezco. A lo mejor me viene una idea del tipo, lo que creo es que no es bueno porque voy a perder amistades. O lo que creo es que no sabré cómo manejar tanto dinero. O lo que creo es que voy a experimentar mayor inseguridad porque me van a querer robar, me van a querer secuestrar, qué sé yo. El hecho es que tengo que tomar nota de cada una de las creencias que vayan surgiendo como respuesta a mi pregunta de qué creo al respecto de, en este ejemplo, obtener o ganar más dinero. Y entonces, ya que las tengo identificadas, pues empezar a cuestionarlas, ¿no? Empezar a preguntarme de dónde surgen estas creencias, porque vamos a descubrir algo que es muy interesante, por no decir impresionante. La mayoría de las creencias limitantes no son de nuestra propia autoría. La mayoría, si no es que todas las creencias limitantes que poseemos, las heredamos de nuestros padres, de nuestros maestros, de aquellas personas que han tenido una especial injerencia y han ejercido una especial influencia en nosotros,
y que por lo tanto, de manera inconsciente seguramente, fuimos incorporando a nuestro propio sistema de creencias. Y entonces hay que cuestionarnos el origen, porque una vez que descubramos que en realidad no son nuestras, nos vamos a encontrar más facultados para poderlas cambiar, para poderlas erradicar y poderlas modificar por otras que sean más acordes a mi deseo, ¿no? Y entonces, una vez que descubra, es que esta creencia de respecto a ganar más, pues la heredé o la obtuve seguramente de mi tío, que era muy insistente en cuidado con el dinero, porque siempre nos contaba historias nefastas de personas que tuvieron mucho dinero, qué sé yo. Ya que identificas el origen, puedes en una especie de proceso interno agradecer la experiencia de esa creencia, porque trató de protegerte, porque trató de ayudarte, pero ya no es necesaria, tienes otros deseos, tienes otros anhelos, llegó el momento de crecer, entonces agradeces haber obtenido esa creencia y decides por cuál la vas a cambiar. Y una vez que elijas la nueva creencia, vas a buscar evidencias que la van a enraizar al grado de convertirlas en convicción, ¿no? Por ejemplo, vas a poner la creencia: lo que quiero creer respecto a mi deseo de ganar más dinero es que vale la pena, lo merezco, tiene sentido y eso es algo posible, ¿no? Y entonces busco información de quienes lo han logrado, y entonces me pongo a pensar, bueno, si esas personas lo lograron, ¿por qué yo no? O me pongo a pensar en que cuento con suficiente inteligencia y cuento con suficiente profesionalismo y creatividad para lograr generar ese mayor dinero, o simplemente, ¿por qué no?, ya estoy dispuesto a generar esa confianza que es necesaria para poder obtener lo que estoy pidiendo, ¿no? O simplemente porque estoy aplicando lo que en esta reflexión estamos aprendiendo, ¿no? Ya tengo claridad, ¿sí? Ya tengo confianza porque ya sé que se tratan de creencias, no de hechos. Ojo, siempre pensamos que cuando algo sale mal se trata de ciertos hechos, y pocas veces nos ponemos a considerar que más que hechos negativos hay creencias negativas detrás de nuestros resultados o la falta de ellos. Y entonces nos vamos al tercer componente, que es la autoestima, ¿no? Tengo que tener claro que lo merezco y que mi valía personal no depende ni de mis capacidades intelectuales, ni de mis grandes resultados del pasado, ni de que haya recibido un trato maravilloso en mi infancia. Todo eso es secundario. Mi valía personal no tiene su origen en eso, tiene su origen en algo más profundo, en algo más desconocido, en algo también más contundente. Yo no soy mi propia creación, tampoco soy la creación de mis padres, no soy la creación de mis maestros, no soy la creación más que de un ser que, aunque no conozca, no puedo negar su existencia gracias a que existo. ¿Por qué? Porque yo no me creé a mí mismo. Entonces mi valía personal viene de lo que le intereso y le importo a ese ser que se tomó la molestia de crearme, y no solo se está tomando la molestia o se tomó la molestia en un momento dado de crearme, sino que se sigue tomando la molestia de que yo siga existiendo. Porque, amigas, amigos míos, de lo que no nos ha de quedar duda es que ninguno de nosotros existimos por voluntad propia. Y si no existimos por voluntad propia, es que hay una voluntad superior a la nuestra que está queriendo que existamos. Y esa misma voluntad es la que nos genera nuestra valía personal, nuestra dignidad, y por lo tanto hemos de tener autoestima, porque reconocemos esa dignidad y esa valía como algo que nos es dado, no como algo que hemos de merecer o que hemos de trabajar por nuestra cuenta. Con Río Roma. Y bueno, entonces la cuarta y última característica que hemos de lograr o incorporar en nuestra forma de pedir para que podamos obtener de una persona o del universo mismo lo que queramos, es la de la humildad, ¿no? Este es clave. Ya hablamos de claridad, ya hablamos de confianza, ya hablamos de autoestima, o sea, de seguridad de que lo merecemos, de convicción personal de que lo merecemos. Ahora necesitamos ser humildes. ¿Por qué? Porque nos obsesionamos con el cómo y con el cuándo, y también con el qué. Si lo que pedimos por alguna razón no nos conviene o sí, básicamente no nos conviene, pues hemos de tener la humildad suficiente para desprendernos de ello
y saber que si no se nos va a conceder, entonces era lo mejor que podía pasarnos. Entonces humildemente lo soltamos, humildemente nos desprendemos de ello una vez que hemos hecho la solicitud, sabiendo que solo hay dos posibilidades. Una vez que hemos pedido con claridad, una vez que hemos pedido con confianza, con autoestima y con humildad, solo hay dos resultados posibles, y los dos muy buenos. El primero de ellos, que se nos conceda, ¿no? Entonces ahí nada más hemos de tener cuidado de no apegarnos, de no aferrarnos a un cómo y a un cuándo específicos, sino que hay que permitir que sea la otra persona o el universo o la divinidad quien determine el cómo y el cuándo, si es que percibe que sí nos conviene recibirlo. Entonces la humildad va a consistir en confiar a pesar de no saber ni cómo va a suceder ni cuándo va a suceder. O segunda posibilidad, no se nos va a conceder. ¿Por qué? Porque en el fondo no nos conviene, pero sabemos que entonces vendrá algo mejor de lo que habíamos pedido inicialmente. Como vemos, en cualquiera de los dos resultados, la clave sigue siendo confianza. De los 4 componentes que acabamos de señalar en esta reflexión, para ponernos en el modo idóneo para pedir y poder obtener, la más importante es la confianza. Confianza en que, opción 1, reiteramos, voy a obtener lo que estoy pidiendo, aunque no sepa el cómo ni sepa el cuándo, ¿no? Y ahí, como bien decía Salvador, pues hay que esperar el momento idóneo. El momento se presentará cuando estemos listos para recibir. O opción 2, pues resulta que no lo vamos a recibir porque no nos conviene en el fondo, por la razón que sea, pero obtendremos algo a cambio y seguramente será algo mejor. Entonces, por eso la confianza es la clave para saber pedir. Y todo lo que identifiquemos que obstruya, que obstaculice, que distorsione, que desvirtúe nuestra confianza, pues hemos de trabajarlo en nosotros mismos, por nuestra cuenta o con la ayuda de alguien. ¿Por qué? Porque esa seguramente es la fisura por la cual toda nuestra energía se va, y entonces no nos mantenemos en esa sintonía vibratoria que se requiere para obtener lo que estamos buscando, o esa fuerza interior que se requiere para completar el proceso que hará posible que obtengamos lo que estamos buscando. Confianza, pero sin perder de vista las otras 3. La claridad, porque hay que ser específicos en qué es lo que queremos. También muchas veces pues no se nos concede lo que pedimos porque ni siquiera somos claros, no se nos entiende qué es lo que queremos, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, pues quiero ser feliz. Ok, sí, pero en tu experiencia de vida, ¿cómo se va a traducir la felicidad? O hay personas que dicen, quiero mejorar mi situación actual. Pues sí, pero ¿en qué? En lo económico, en lo emocional, en lo social, en la relación de pareja, en lo espiritual. ¿En qué quieres mejorarla? Muchas veces no somos precisos, y por eso la condición número 1 es fundamental. La número 2, pues ya dijimos, es la clave. No sería congruente que pidiéramos algo positivo desde un estado emocional negativo. La número 3, autoestima. Hemos de tener certeza de que independientemente de nuestro pasado, independientemente de la idea que tengamos inclusive de nosotros mismos, todos tenemos derecho a una mejor vida, todos tenemos derecho a que se hagan realidad nuestros deseos, siempre y cuando los deseos pues no violenten leyes universales. Eso está dado por sentado, ¿no? Y si es así, pues entonces tengo derecho a recibirlo, aunque tenga que trabajar en mí para ser consciente de ello y para sentirme así, con ese derecho, y entonces abrirme a la experiencia de recibir. Y viene la cuarta, que es justamente la humildad. Hay que, por un lado, ser humildes al no aferrarnos a un cómo y a un cuándo determinados, confiando en que se nos va a dar en el mejor momento y de la mejor forma posibles, o que si se nos va a negar lo que estamos pidiendo porque en realidad no nos conviene, pues entonces lo mejor que nos puede pasar es que justamente no se nos dé, y por eso estamos confiados y habitualmente estamos agradeciendo, y sabemos que vamos a entonces recibir otra cosa en cambio que seguramente será mejor. Y también humildad para soltarlo, no aferrarnos, sabiendo que aunque no sepamos cómo o no nos convenga recibirlo, la vida sigue fluyendo y entonces nos deparará algo que definitivamente será mucho mejor que lo que originalmente nos habíamos planteado. Y en esa humildad
pues claro, no habrá orgullo, no habrá soberbia que puedan generar los típicos bloqueos respecto a la forma de pedir y que suelen darle al traste a la petición misma por lo mismo. Entonces, es fundamental que trabajemos, sobre todo ahora que nos acercamos al fin de año y en donde pues se estila, se acostumbra que nos planteemos nuevos objetivos, nuevas metas, nuevas realizaciones para el próximo año. Bueno, pues es pertinente que en estos días en los cuales vamos a celebrar con nuestros seres queridos el término de este año, el inicio del otro, la natividad, en fin, todas estas fiestas, bueno, pues vamos entonces también a trabajar en nosotros para que nazca una nueva claridad, nazca una nueva confianza, una nueva autoestima y una nueva humildad en nuestro ser que nos predisponga a ser más receptivos y por lo tanto abrirnos a la experiencia de obtener el próximo año aquello que nos propongamos que sea una realidad justamente el próximo año. Por eso es muy importante trabajar sobre estos 4 rasgos para identificar cuál nos pueda estar faltando y de manera concreta, de manera precisa y lo más pronto posible incorporarlo a nuestra manera de ser, a nuestra manera de proceder ante la vida. Siempre y siempre, siempre, amigas, amigos míos, agradeciendo. Porque aunque las cosas no se den como esperamos, hay que agradecer la posibilidad de que puedan cambiar, hay que agradecer la posibilidad de que puedan mejorar si cambiamos nosotros, si mejoramos nosotros y poder aspirar a un mejor mañana porque estamos esmerándonos en un mejor presente. Y esa es la clave, al final de cuentas, de la ley de la cosecha. Si procuramos que la semilla sea buena, necesariamente el fruto también será bueno. Pues hasta aquí nuestra reflexión de este día. Espero, como siempre, que haya sido de utilidad para ustedes. Recuerden que me pueden contactar y seguir en mi página de Facebook, que se llama así, Reflexiones con Andrés Mares. Así pueden entrar, ¿no? Reflexiones con Andrés Mares, para seguir tocando estos temas y otros temas que tienen que ver con una mejor calidad en nuestras vidas y en la vida de aquellos a los que amamos. Muchas gracias por acompañarnos, gracias en los controles a Chilo, y pues yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Hasta la próxima.